Hoy vamos a continuar con el tema que son los patrones radiológicos. Patrones radiológicos, debemos saber que la radiografía de tórax es una herramienta diagnóstica esencial para detectar patologías tanto torácicas como pulmonares. Esto se debe hacer bajo un enfoque estructurado y el conocimiento de los patrones radiológicos de normales a patológicos. También nos permite conocer patrones radiológicos de acuerdo a la patología pulmonar. Como ya han avanzado el tema de síndromes físicos, entonces patrones radiográficos debemos integrar con los síndromes físicos y en base a esto determinar un patrón radiográfico del paciente explorado para saber determinar el tipo de la lesión pulmonar, la localización, la ubicación segmentaria o lobar de la patología en la radiografía. Para poder tener un fundamento, para poder describir una radiografía de tórax, tenemos que conocer los conceptos fundamentales. Primero, debemos conocer las densidades. Segundo, los criterios de calidad, conocer la anatomía del tórax para poder dar una lectura a la radiografía. Dentro de lo que es las densidades radiológicas, tenemos el aire, que está representado de un color negro, y dentro de la radiografía de tórax va a estar representada la que es la tráquea, los bronquios principales y el parénquima pulmonar, porque son llenos de aire. La grasa se va a identificar como un color gris y estos van a ser los planos faciales de la musculatura de la caja torácica y el ápice cardíaco. También tenemos una que nos dice agua, que va a ser de gris claro o blanco, donde vamos a poder observar las estructuras del mediastino, las arterias y venas pulmonares. Y el color blanco, que es el calcio del hueso, que se va a determinar por un color blanco. Entonces, ya conociendo las densidades óseas, vamos a ir a los criterios de calidad. Los criterios de calidad van a ser la primera, la penetrancia, que nos va a permitir ver la columna vertebral a través del corazón y sus estructuras vasculares. Posterior, tenemos que evaluar la inspiración. La inspiración nos va a permitir ver el sexto arco costal anterior llegar a la mitad del diafragma. La rotación va a ser la apófisis espinosas de las vértebras que están equidistantes a la clavícula. Posteriormente tenemos la angulación, que la angulación va a ser que la clavícula proyectada sobre el tercer arco costal, y la cobertura va a incluir el parénquima pulmonar en su totalidad. La ausencia de movimiento va a determinar el diafragma y los senos costofrénicos, que deben ser nítidos. Entonces, no tenemos que olvidarnos los criterios de calidad, que son la penetración, la inspiración, la rotación, la angulación, la cobertura y la ausencia de movimiento, que nos van a permitir evaluar una radiografía. Dentro de lo que es la radiografía de tórax, también tenemos que recordar anatomía del tórax, donde vamos a ver que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, que están divididos por la cisura menor y la cisura mayor u oblicua. Y el pulmón izquierdo
que va a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior dividido por la cisura mayor. Dentro de lo que es también la anatomía del tórax tenemos lo que vamos a ver: la tráquea, los bronquios principal derecho, la carina y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho se va a dividir en 3 y el bronquio principal izquierdo se divide en 2 bajo todas sus segmentaciones, como ustedes ya conocen y han avanzado en. Dentro de lo que vamos a tener una radiografía de tórax, vamos a evidenciar anatómicamente las partes de la silueta cardíaca. Tenemos dentro de lo que es la silueta cardíaca la vena cava superior, la aurícula derecha, la arteria aorta, la arteria pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y también vamos a medir lo que es el índice cardíaco, que se mide con la línea que se le denomina A sobre B, y el resultado tiene que ser 0,5 o 50%. Y así determinamos la cardiomegalia en sus diferentes. Acá tenemos una representación anatómica donde vamos a ver la tráquea, el bronquio principal derecho, la carina y el bronquio principal izquierdo. Dentro de lo que es el bronquio principal derecho vamos a tener el lóbulo superior derecho, que va a estar dividido en su segmento apical, segmento posterior y segmento anterior, y el bronquio intermedio. Por eso el bronquio derecho es más largo que el bronquio izquierdo. Además vamos a encontrar el lóbulo medio, que se va a dividir en 2 segmentos, y el lóbulo inferior, que se va a dividir en 5 segmentos basales. El bronquio izquierdo tenemos el lóbulo superior, donde vamos a tener 2 segmentaciones, el segmento apical posterior y el segmento anterior. Y posteriormente vamos a tener a la língula con sus 2 segmentaciones y los segmentos del lóbulo, los segmentos basales del lóbulo inferior. Entonces, de acuerdo a todo eso que estamos avanzando, nosotros ya hemos visto la parte de la segmentación pulmonar en anatomía. Para hacer un sistema de lectura debemos comprobar el nombre del paciente y la fecha que se realizó la radiografía. Debemos evaluar las características técnicas, que tanto la posición del paciente, analizar los criterios de calidad y las estructuras extrapulmonares. Dentro de lo que son las características técnicas, tenemos que evaluar la radiopacidad, la radiolucidez y describir de forma correcta todas las estructuras extrapulmonares a nivel de una radiografía. ¿Qué vamos a describir? Vamos a empezar a describir las partes blandas, que son las que se proyectan sobre los órganos intratorácicos. Tienen una estructura infradiafragmática. En las mujeres, la mama aumenta la densidad de la base pulmonar, lo que a veces hace confundir con un rasgo patológico. En algunas ocasiones los pezones simulan nódulos pulmonares, entonces tenemos que diferenciar dentro de las estructuras y las partes blandas, siempre en las mujeres la mama.
De lo que es las partes óseas, vamos a describir las clavículas, la escápula, el arco costal anterior, el arco costal posterior, la cabeza humeral y las vértebras. Tenemos que saber para poder describir una radiografía de tórax. También tenemos que ver la parte de los diafragmas. El hemidiafragma derecho es más elevado en 1 centímetro que el hemidiafragma izquierdo, porque se encuentra bajo del diafragma, se encuentra el hígado. En el hemidiafragma izquierdo tenemos un signo que por debajo del hemidiafragma izquierdo, la cámara gástrica. Luego vamos a describir los senos costofrénicos, que tienen que ser profundos y limpios. Tenemos también la valoración del mediastino, que podemos ver patologías retrocardíacas que están tras el corazón, podemos evidenciar, o delante de la columna vertebral. El mediastino se divide en superior, anterior, medio y posterior, y de acuerdo a su localización por anatomía ya encontramos las estructuras. También tenemos que describir la pleura, que es toda la que recubre el campo pulmonar. Todo lo que les estoy mostrando es la pleura. Luego describimos la parte de los ilios. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que ver en los ilios? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué estructuras vamos a encontrar en los ilios? El ilio vamos a encontrar el derecho más bajo que el izquierdo. Esto debe ser de 2 centímetros. La diferencia mayor significa la tracción del ilio por cualquier tipo de lesión retráctil. El ilio derecho es mucho más visible que el ilio izquierdo, esto por razones anatómicas. La arteria pulmonar descendente no debe pasar un diámetro de 16 milímetros en el hombre y de 15 milímetros en la mujer. Cuando este calibre es mayor al mencionado, hay que pensar en alteración hemodinámica, hipertensión arterial pulmonar o accidente vascular pulmonar. Dentro de lo que son las proyecciones, las que realmente nos sirven en la parte de neumología y las que pedimos son la postero-anterior. La postero-anterior nos va a permitir visualizar mejor los pulmones y a veces es insuficiente para la localización o ubicación de la lesión, sobre todo cuando la imagen se encuentra posterior a la posición retrocardíaca, por lo que tenemos que complementar con una radiografía lateral. La radiografía lateral nos va a servir para visualizar el seno costofrénico posterior y las áreas retrocardíacas. Nos va a permitir identificar segmentos pulmonares y la localización del mediastino. Tenemos los patrones radiológicos patológicos, que son el patrón alveolar o patrón neumónico. ¿Qué vemos en el patrón alveolar o neumónico? Es todo proceso que ocupa el espacio alveolar sin que aumente su volumen. Puede ser por sangre, por pus, serosidad o por agua. Cuando decimos por sangre, podemos estar pensando en una enfermedad
de tuberculosis, cuando es pus en una neumonía, cuando es seroso en un edema agudo de pulmón. Entonces, estas características nos van a hacer pensar en un exudado inflamatorio como las neumonías bacterianas por proteína en la neumonía. Los signos radiológicos que vamos a encontrar es una opacidad radiopaca homogénea o heterogénea con bordes mal definidos y broncograma aéreo, que es la visualización del aire que normalmente contiene el bronquio por aumento de la densidad del espacio aéreo periférico. Luego encontramos los hilios normales, diafragmas normales, no existe alteración en la cisura ni en el mediastino. Estamos hablando de una radiopacidad extensa de bordes mal definidos e irregulares que borran los vasos. Presencia de broncograma aéreo, el signo de la cisura, bordes bien definidos. También si existe a través de la pleura o cisura que no la cruza. Encontramos en el patrón neumónico el difuso, que son imágenes múltiples de bordes mal definidos en ambos campos pulmonares, y también se llama el signo en alas de mariposa. Esto normalmente podemos ver en el edema agudo de. Posteriormente tenemos el patrón atelectásico. El patrón atelectásico, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a hablar? La atelectasia es el pegamiento de las paredes alveolares por obstrucción bronquial, sea intrínseca o extrínseca, y por la alteración de la ventilación. Existe inactivación de las sustancias tensioactivas que produce el pegamiento de las paredes alveolares. La atelectasia se puede producir por la permeabilidad bronquial, por el tiempo transcurrido. El parénquima pulmonar o el espacio aéreo periférico está calcificado y no es expansible. A esto se le llama atelectasia secundaria, que desde el punto de vista físico se comporta como un síndrome de condensación pulmonar. Esta atelectasia puede deberse a muchos factores, como ya les he dicho, extrínsecos, intrínsecos, y entre el más común tenemos a los tapones mucosos. Dentro de los signos radiográficos tenemos signos radiográficos directos y signos radiográficos indirectos. ¿Cuáles son los signos radiográficos directos? Son imágenes radiopacas homogéneas con bordes bien delimitados. No existe broncograma aéreo y existe tracción de la cisura hacia el lado de la atelectasia. Tenemos los signos indirectos, que son la tracción del mediastino hacia la atelectasia, la elevación del hemidiafragma ipsilateral, el pinzamiento costal, la tracción del hilio hacia el lado de la atelectasia y la pérdida de volumen pulmonar. Entonces, todas estas figuras nos hacen pensar en un patrón atelectásico, que, vuelvo a recalcar, el compromiso para un patrón son los tapones mucosos. Luego tenemos el patrón de derrame pleural. El patrón de derrame pleural es
puede ser localizado o también puede ser por su magnitud. Los signos del derrame pleural son una radioopacidad homogénea sin broncograma agrio que generalmente borra el seno costodiafragmático. Tiene desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, aplanamiento o descenso del diafragma, ensanchamiento de los espacios intercostales, imagen en menisco con la concavidad hacia arriba y hacia adentro, imagen del menisco con la concavidad hacia arriba o hacia adentro. Entonces, estos signos nos hacen pensar en un patrón de derrame pleural. Posteriormente tenemos el patrón tumoral. Este patrón radiográfico de tipo tumoral puede ser sospechado desde el punto de vista clínico, pero en la mayoría de los hallazgos radiográficos no tenemos que delimitar o ver si es un benigno o maligno. Dentro de sus signos radiológicos vamos a encontrar una imagen radioopaca homogénea de forma redonda, una imagen radioopaca homogénea de forma redonda, con bordes bien definidos, o también pueden ser bordes mal definidos que tienen espiculaciones. Puede tener localización, puede ser central o puede ser periférico, y puede alterar la cisura o el hilio por la compresión. Posteriormente tenemos el patrón intersticial. El patrón intersticial es cuando el tejido de soporte en el intersticio está comprometido y genera opacidades lineales nodulares y reticulares. Puede estar asociada estas imágenes a la fibrosis pulmonar, a la sarcoidosis, a las infecciones virales, al edema intersticial y a la neumoniosis. Dentro de lo que es el patrón intersticial tenemos un espacio intersticial peribronquial, un espacio intersticial centroacinar en una forma de poliedro de varios alvéolos. La neumoconiosis que se infiltra produciendo cuadros de fibrosis se va cicatrizando. El espacio intersticial centrolobulillar va a rodear a los alvéolos. Las neumonías por reacción inflamatoria también puede llevar a fibrosis. Dentro de lo que tenemos un patrón reticular. Este espacio intersticial centroacinar tiene líneas poliédricas irregulares y también tiene el patrón en panal de abeja. Ya habíamos mencionado que este patrón también puede ser por fibrosis pulmonar, enfisema, histiocytosis, neumoconiosis, neumonía intersticial idiopática y conocida como enfermedad pulmonar intersticial difusa con sus variantes. Podemos pensar en una metástasis, el patrón nodular no cavitado, que nos puede hacer pensar en una metástasis pulmonar. Aquí tenemos el patrón reticular, aquí tenemos el patrón fibroso. Posteriormente tenemos el patrón tumoral, que puede ser sospechado desde el punto de vista clínico, pero este es un patrón que la mayoría de las veces es un hallazgo radiológico. No haremos diagnóstico diferencial entre un patrón tumoral benigno y maligno,
pues no corresponde al presentar el capítulo. Patrón de neumotórax. El patrón de neumotórax vamos a ver que tenemos una zona hiperlúcida. Una zona hiperlúcida del lado afectado. Esto indica que hay aire en el espacio pleural entre el pulmón y la pared torácica. Posteriormente tenemos el patrón de atrapamiento aéreo. El patrón de atrapamiento aéreo se da más en enfermedades como por ejemplo el asma, el EPOC y vamos a ver imagen hiperclara bilateral. Vamos a ver el mediastino alargado. El mediastino está alargado. El aplanamiento del diafragma y las costillas horizontalizadas y aumento de los espacios intercostales. Los cilios de tipo arterial. Rectificación del cono de la pulmonar, aumento de las cavidades derechas, modificación del vértice torácico, aumento del espacio retroesternal y aumento del espacio retrocardíaco. Entonces, como ya hemos visto este tema de patrones radiográficos, tenemos que ir para conocer de lo normal a lo patológico. Tantos estos síndromes, estos patrones radiológicos tienen que ir de la mano con los síndromes físicos a nivel pulmonar. Gracias.